En la Real Academia Nocturna, Idil Girá fue convocado a la oficina del profesor. Allí, le informaron que había sido oficialmente expulsado. El maestro se lo explicó sin rodeos, sus calificaciones, su comportamiento en clase, su asistencia, todo en él resultaba indigno de una academia nocturna tan prestigiosa. Cuando Idil preguntó si lo estaban llamando, en esencia, un holgazán sin remedio, el profesor le respondió que, si hubiese tenido siquiera una chispa de determinación, tal vez habría podido parecerse a su brillante hermano mayor. Atónito, Idil guardó silencio, pero el profesor no había terminado. Aseguró que el fracaso de Idil no era culpa de la orientación del colegio. Como acto de rebeldía, Idil cuestionó si simplemente lo estaban insultando para eludir responsabilidades. El profesor, sin inmutarse, respondió que no había nada de qué preocuparse, pues Idil siempre había sido consciente de su falta de voluntad para superarse. Incluso comentó, divertido, que quizá aún le quedaba una pizca de dignidad. Y con eso, lo despidió por completo, recalcando que en esa escuela no necesitaban a un bueno para nada como él. Idil no dijo más. Salió del aula sin inmutarse, asumiendo que ese era el final. Había sido alumno de la Real Academia Nocturna, y de algún modo, se sentía como si hubiese egresado con honores. Su familia, los Girá, había producido generaciones de caballeros, y por eso siempre asumió que seguiría el mismo camino. Y, sin embargo, ahora se encontraba cuestionándolo todo. ¿Cómo había llegado hasta ahí? Mientras caminaba por los pasillos, se imaginaba lo que los demás debían estar pensando, el desertor, el expulsado, nacido en una estirpe marcial de renombre, pero completamente carente de talento. Para colmo, era el hermano menor del genio Sect Wallace. En comparación, él solo había deshonrado el legado de los caballeros. ¿Por qué no podía simplemente desaparecer, no solo del colegio, sino del mundo entero? Idil siguió caminando en silencio, lanzando una última mirada al lugar que lo había rechazado. Aún le quedaba una tarea por cumplir, darle la noticia a su padre. Como era de esperarse, el jefe de la distinguida casa Girá estalló en cólera al enterarse de que su hijo había sido expulsado. En su furia, lo llamó basura inútil. Le informó que su hermano Sect Wallace estaba a punto de convertirse en el capitán de caballeros más joven de la historia. Su otro hermano, Exarga, se había graduado como el mejor de su clase en la academia y ya había sido nombrado caballero. Un progreso digno de reconocimiento. En comparación, Idil solo había traicionado las expectativas de su padre. Este le recordó que ambos hermanos habían sido excepcionales desde niños, superando incluso a los adultos. Idil, por otro lado, apenas lograba mantenerse en pie sin fracasar. Ni siquiera podía sacar buenas notas, y ahora había sido expulsado. Hundiendo el rostro en sus manos, su padre declaró que ya había tenido suficiente. Alguien tan incompetente como Idil debía ser desheredado. Incluso dijo que debió haberlo hecho mucho antes. Le ordenó que considerara todos los lazos familiares rotos. Que se fuera y no regresara jamás. Así fue como Idil entró a conversar y salió convertido en un huérfano. Permaneció inmóvil, aceptando su destino. En realidad, esa era la reacción que había anticipado. Para su padre, un hijo que no podía convertirse en caballero no tenía ningún valor. Idil asintió ante sus palabras y renunció al apellido Girá. Le dio las gracias por todo, aunque en el fondo sintió un extraño alivio ante el comienzo de una nueva vida. Al salir de la sala, lo interceptó su hermana menor. Ella le preguntó a dónde iba, pero Idil no respondió. Solo dijo lo siento. Al dejar su hogar, pensó que no se preocupaba por su madre ni su hermana. Estaba seguro de que Exarga cuidaría de ellas. Ahora, sin escuela ni hogar, Idil se preguntaba a dónde debía ir. Mientras deambulaba por las bulliciosas calles, decidió entrar a una taberna cercana. En su interior, un anciano borracho lo llamó al notar lo sombrío que lucía. Idil estuvo a punto de responder, pero el hombre comenzó a reírse. Idil comentó con ligereza que ser objeto de burla solo aumentaría su irritación. El anciano siguió riendo, pero Idil pronto se dio cuenta de que en realidad se trataba de un pez gordo del gremio de aventureros.
Para no arruinar el ambiente, decidió seguirle el juego. Mientras paseaba por la taberna, los recuerdos de su tiempo en la academia volvieron con fuerza. Hubo un momento decisivo que lo llevó a renunciar a su sueño de ser caballero. En ese entonces, se sintió completamente perdido, como si no tuviera control de nada. En medio de sus pensamientos, rozó accidentalmente el brazo de un grupo de chicos. Uno de ellos le gritó, pero Idil no se detuvo. El chico lo agarró del cuello de la camisa, exigiendo una disculpa. Idil guardó silencio, pero de repente lo golpeó, gritando que fue él quien lo había atacado. Se metieron con el chico equivocado en el peor momento. La pelea causó un alboroto en la taberna, pero antes de que escalara, alguien intervino. Era el anciano borracho de antes. Puso una mano sobre el brazo de Idil y le comentó, con cierto humor, que era un joven bastante fogoso. Idil se sorprendió al notar que, por más que lo intentara, no podía mover el cuerpo. El viejo insistió en hacerse cargo de él, para molestia del joven. Aquella noche, el hombre lo llevó a su casa. Allí le pidió su nombre, y Idil se lo dio con educación. El anciano reconoció su talento, aunque Idil no le dio importancia. Entonces le dijo que, si no podía controlar esa fuerza, debería redirigirla. Le sugirió que se convirtiera en aventurero. La idea lo dejó momentáneamente atónito. Aquello que comenzó como una vía para liberar su frustración terminó por adaptarse mejor a él de lo que imaginaba. Se lanzó de lleno a la vida de aventurero, descuidando por completo su formación como caballero. Sus ausencias aumentaron, y sus notas cayeron en picada. Tratando de animarlo, el anciano le explicó a Idil que su risa explosiva y escandalosa era su forma de recordarle a los demás que no debían desanimarse tan fácilmente. Pero Idil no estaba desanimado, al menos, no de la forma en que todos creían. Entonces, el viejo le comentó que el grupo con el que él se había unido temporalmente el día anterior le había pedido, específicamente, que hablara con Idil. Estaban impresionados por la forma en que se había desenvuelto y querían invitarlo a unirse al equipo. Idil se quedó atónito al escuchar aquello. El anciano soltó otra carcajada, agregando que, sorprendentemente, había nobles que se habían hecho aventureros, algunos incluso habían alcanzado el rango A. Claro, también estaban los que terminaron regresando a casa con la cabeza gacha, arrastrados por el fracaso de sus casas nobles. Aunque la oferta sonaba tentadora, Idil le pidió al anciano que la rechazara con cortesía. El viejo, desconcertado, le preguntó si realmente quería vivir como aventurero. Idil le explicó que había algo más que quería intentar, y por eso prefería seguir trabajando en solitario un tiempo más. El anciano intuyó de inmediato a qué se refería, la magia original que Idil había estado investigando. Idil lo confirmó. Se trataba de la técnica de invocación de vínculo, y tenía la intención de comenzar su entrenamiento para dominarla. Por esa razón, no podía comprometerse con ningún grupo en ese momento. El anciano aceptó que esa era la vida de Idil y que él era libre de elegir cómo vivirla, pero aún así preguntó cómo planeaba mantenerse. Idil respondió que todavía tenía la recompensa de la misión de subyugación del Wyvern que había completado días atrás, así que estaría bien. El viejo se quedó sin palabras, sabía que cazar un Wyvern era una tarea que solo los equipos de rango B o superior podían emprender. Idil asintió y explicó que simplemente se había unido a un grupo de rango B para esa misión. Como si no fuera la gran cosa. Tenía un talento natural para leer a los demás y adaptarse a su ritmo, integrándose con facilidad a cualquier equipo. Sin embargo, para él no era una habilidad digna de mención, no cuando sus hermanos mayores eran auténticos genios. Por eso debía forjar su propio camino. El anciano lo comprendió, pero preguntó si pensaba recluirse en las montañas. Idil respondió que no, se dirigía al dominio mágico más poderoso del mundo, una frontera tan salvaje que pocos se atrevían siquiera a poner un pie allí. El mar de los grandes árboles de Edionir. Este lugar era más extenso que el propio país de Idil, o al menos eso se decía. Su alcance completo seguía siendo un misterio. En su interior vagaban criaturas mágicas tan poderosas como imposibles de encontrar en ningún otro sitio.
Era reconocido como el dominio mágico por excelencia, y la frontera que lo separaba del resto del mundo solía llamarse el fin del mundo. El anciano gritó, alarmado, y le suplicó que no lo hiciera. Le preguntó si tenía idea de cuántos aventureros habían entrado al mar de los grandes árboles y jamás habían regresado. Le rogó que no se rindiera consigo mismo. Pero Idil solo le respondió que él no era como los demás. No iba a morir. Sabía perfectamente que ese lugar no era para tomarlo a la ligera. ¿Qué tal, chicos? ¿Están disfrutando de esta maravillosa historia? Antes de continuar, permítanme presentarles a Telelatino, el patrocinador de este video. ¿Eres un apasionado del anime? ¿Estás esperando con ansia los estrenos para la temporada de primavera? Pues aquí en Telelatino tenemos exactamente lo que estás buscando y mucho más. Una biblioteca de animes completa donde podrás ver los próximos estrenos y lo mejor de todo. Si todo esto ya no es suficiente, bueno, Telelatino también es tu portal a un mundo de entretenimiento de primera calidad, donde podrás disfrutar de más de 1200 canales en vivo, con más de 280.000 horas de películas y series en español, entre otros, y todo en HD y Full HD. Y mencionamos que no hay publicidad, así es, puedes disfrutar de una experiencia de streaming sin interrupciones. Y es en tu teléfono, televisor o computadora, Telelatino se adapta a ti. Mira, hasta 3 televisores y 3 teléfonos simultáneamente, perfecto para todos en casa. ¿Estás listo para sumergirte en el mundo de Telelatino? En la descripción encontrarás los links de descarga, tanto como para tu teléfono móvil como para tu televisor y computadora. Ahora sí, continuemos con la historia. Unos días después, Idil llegó a la ciudad fronteriza de Botrinos. La zona que limitaba con el mar de Edeonir estaba protegida por una inmensa fortaleza, prueba irrefutable de lo peligroso que era ese lugar. Más allá del muro se extendía el misterioso mar de los grandes árboles. Idil se detuvo frente a él, suspiró y se recordó a sí mismo cuál era su propósito, completar la magia de vínculo. Cuando recién se había convertido en aventurero, estudió distintos tipos de magia. Pero, al final, todo le resultó superficial, sin convicción. Fue entonces cuando se cruzó con un trovador enigmático. Este le dijo que tenía talento, podía lograr lo que quisiera, pero jamás llegaría a la cima de nada. Era como si hubiera nacido bajo esa estrella. Ofendido, Idil le preguntó si estaba buscando pelea. Pero el bardo no se inmutó. Le habló de un arte secreto, una magia perdida que solo Idil podía dominar. Una técnica antigua que nadie más era capaz de realizar. El bardo se sentó frente a él y le pidió que no fuera tan desconfiado. Le explicó que ese arte existía en una dimensión completamente distinta a la magia conocida por el mundo. La llamó técnica de invocación de vínculo, un antiguo hechizo perdido al que él mismo había dado nombre. Idil, desconcertado, le preguntó si acaso esperaba que pagara por lecciones o por viejos libros polvorientos. El trovador negó con calma. Le dijo que, si podía demostrar resultados con esa técnica secreta, eso bastaría. Idil seguía dudando, pero en ese momento no tenía nada a lo cual dedicar su vida. Por eso, estrechó la mano del bardo y aceptó el trato. Pasaron los días, y finalmente aprendió los fundamentos de la magia de vínculo. Pero cuando terminó su entrenamiento, el bardo había desaparecido sin dejar rastro. Ahora, Idil ingresaba al bosque, recordándose que estaba allí para practicar esa magia. Ese era su propósito. Mientras avanzaba, comenzó a observar su entorno con atención. Sentía que algo lo vigilaba. Se volvió hacia el sonido de unas hojas moviéndose y amenazó a lo que fuera que estuviera ahí con que se mostrara, pero lo que apareció no fue un enemigo, sino una babosa mágica, que asomó su gelatinoso cuerpo tras un árbol, con grandes ojos saltones. Tanto Idil como la babosa se sobresaltaron y gritaron al mismo tiempo. Idil no esperaba encontrar una criatura así en un lugar tan peligroso y salvaje como el mar de los grandes árboles. Después de todo, las babosas eran conocidas por ser las criaturas mágicas más comunes, más débiles y más queridas, seres semitransparentes, blandos y fáciles de encontrar en cualquier parte. A pesar de su bajo rango, las babosas mágicas eran conocidas por su gran versatilidad. Pero sin previo aviso, la babosa se lanzó con velocidad sorprendente hacia Idil. Él apenas tuvo tiempo de reaccionar, pero logró esquivarla por poco. La criatura cayó al suelo murmurando algo sobre hacer que Idil cayera también. El día avanzó, y ambos combatieron sin descanso.
Al final, Idil cayó de rodillas, agotado, reclamando la victoria. La fuerza de esa babosa era distinta a todo lo que había enfrentado antes, aunque tenía sentido. Después de todo, estaban en el mar de los grandes árboles de Edeonir. Se puso de pie y observó a la criatura. Seguía con vida, aunque apenas. Sus ojos cansados lo miraban con dificultad, emitiendo sonidos incomprensibles. Para Idil, mientras aún respirara, no había necesidad de acabar con ella. Fue entonces cuando decidió probar la técnica de invocación de vínculo. Comenzó a recitar el conjuro, formando el lazo. Su magia se entrelazó con la fuerza vital de la babosa, conectándolos a un nivel profundo. No había superioridad entre ellos, solo un pacto sincero entre iguales. Después, Idil lanzó otro hechizo para estabilizar el canal mágico recién creado. Su intención era sellar el contrato formalmente y recibir la ayuda de la babosa. El vínculo se completó. De pronto, la babosa empezó a saltar con energía, emitiendo ruidos de júbilo. Idil sonrió, su magia la había curado por completo. Se agachó para observarla más de cerca, preguntándose cómo se sentía. Si el hechizo había funcionado, la babosa ahora sería su aliada y jamás le haría daño. La criatura se detuvo un momento, como si estuviera pensando, y de repente, se lanzó contra el estómago de Idil. Él se sobresaltó, temiendo que el hechizo hubiera fallado. Pero la babosa no mostraba hostilidad alguna, brincaba alegremente, como si estuviera llena de emoción. Su comportamiento era más cercano al de un perro juguetón. Comprendiéndolo, Idil se puso de pie y gritó de alegría. El hechizo había funcionado. La babosa también celebró, emitiendo extraños pero felices sonidos. Idil se arrodilló para mirarla a los ojos y le dijo suavemente que a partir de ahora, se cuidarían mutuamente. La primera etapa había sido un éxito. El vínculo, en ese estado, se asemejaba a un contrato de invocación o al pacto de un domador de demonios. Pero Idil recordó las palabras del trovador: la magia de vínculo era una técnica secreta y ancestral, completamente diferente de cualquier otro tipo. Mientras los conjuros de invocación tradicionales llamaban a espíritus, bestias, fantasmas o demonios, la invocación de vínculo se dirigía a algo distinto, seres que no deberían existir en este mundo. Criaturas de un mundo perdido. La esencia de esta técnica consistía en formar una conexión genuina, comenzando con monstruos. El bardo le había dicho a Idil que esta técnica ni siquiera debería existir en este mundo. Tenía el poder de invocar objetos inanimados, y era el único método conocido para traer cosas del mundo perdido a este. En otras palabras, con esta magia podía traer a su mundo minerales desconocidos o sustancias extrañas. Ni siquiera se transmitía como leyenda, lo cual dejaba claro lo incomprensible y difícil que era dominarla. El creador de esta técnica debió tener eso en cuenta, un Yosega, alguien capaz de invocar cosas que no pertenecen a este mundo. Idil comprendió entonces que ese Yosega era la babosa, su monstruo vinculado. Una criatura considerada fuera de este mundo. La magia de vínculo se basaba en esa conexión, y a través de ella, se podía invocar elementos imposibles de hallar aquí. Idil le pidió entonces a la babosa que le prestara su poder. La criatura aceptó, y comenzó una nueva invocación. Lo que ocurrió a continuación fue inesperado. Idil descubrió que podía invocar una botella de agua PET. Entendía la palabra agua, pero el resto no tenía sentido. La babosa intentó explicarle, pero su idioma era puro galimatías. Una pantalla apareció ante él, preguntando si deseaba completar la invocación del objeto. Aunque dudoso, Idil aceptó. Y entonces, una botella apareció en su mano. Era cilíndrica, como de cristal, con una textura totalmente desconocida para él. La babosa seguía haciendo ruidos hasta que Idil entendió que quería, tomó la punta de la botella y la giró. Para su sorpresa, la parte superior giró y se soltó, era una tapa. Nunca había visto algo así. El agua le era familiar, pero esta no tenía ningún olor, y era completamente cristalina. Cuando la probó, abrió los ojos de asombro. Estaba fría y deliciosa. Emocionado, ofreció un poco a la babosa, que saltó de alegría.
Idil vertió el agua sobre ella, y la criatura se relajó de inmediato. En ese instante, Idil comprendió el verdadero valor del agua. Durante sus aventuras, siempre elegían ubicaciones según la proximidad a fuentes de agua. Si se agotaba, la misión terminaba. Pero ahora, mientras su magia resistiera, podría invocar agua cuando lo deseara. Un problema menos. Aún así, se preguntó si la botella desaparecería cuando el agua se acabara. Y entonces se le ocurrió otra idea: si lograba formar contratos con más monstruos, tal vez podría ampliar los tipos de invocaciones. Quizás incluso lograría cosas más asombrosas. Con ese objetivo, decidió enfrentarse a otros monstruos. Más tarde, ese mismo día, se adentró aún más en el bosque. Había derrotado a una serpiente enorme, lo que confirmó que él y la babosa hacían un excelente equipo. Confiado, intentó formar un vínculo con la serpiente, pero una pantalla le informó que su nivel de magia de invocación era demasiado bajo. Por ahora, solo podía tener un contrato activo. Idil comprendió que debía subir de nivel para formar más vínculos. Decidido, se preparó para enfrentarse a más monstruos y ganar experiencia. La babosa, entusiasmada, rebotaba sin parar ante la idea de fortalecerse juntos. Mientras tanto, en la Escuela Real de Caballeros, el maestro Sarrajesta anunció con voz firme una noticia: Idil Jaraja había sido expulsado. Declaró que se le había considerado indigno de una institución tan prestigiosa, por su supuesta falta de talento y ambición. Aunque la noticia ya era algo tardía, él consideraba necesario informar a todos. A su parecer, la presencia de un desertor debía de haber sido desagradable de presenciar. Según él, era deber del maestro crear el mejor entorno posible para sus estudiantes, y bajo su guía, cualquier alumno podía convertirse en un magnífico caballero. En ese momento, el príncipe Masuada respondió con frialdad, claramente desinteresado. Ya estaba al tanto de todo lo que el anciano estaba diciendo. Conocía bien todas sus acciones ridículas. Habían pasado 5 días desde la salida de Idil, tiempo más que suficiente para que la información circulara. A esas alturas, hasta las ratas del castillo conocían el chisme. Sarrajesta tartamudeó, incapaz de responder frente al príncipe, quien no solo era el mejor estudiante de la academia, sino también el cuarto príncipe del reino, el más elitista entre los élites. Sarrajesta no comprendía por qué alguien de semejante estatus se interesaría por un estudiante insignificante como Idil. Intentando suavizar el ambiente, soltó una risa forzada y fingió que era normal que incluso la basura pudiera captar la atención del príncipe. Luego comenzó a adularlo, proclamando que el futuro de la nación ya estaba en buenas manos y que era un honor servir bajo un príncipe tan extraordinario. Pero Masuada no se dejó impresionar. Lo miró con repulsión y declaró cuán desafortunado era haber sido asignado a un maestro tan incompetente. Lo dejó noqueado. Ofendido, Sarrajesta lo llamó grosero. A pesar de su linaje, le recordó que en la academia seguía siendo un simple estudiante y que desafiar a un maestro podría afectar negativamente sus calificaciones. Masuada se mantuvo firme. Para él, no había nada de malo en llamar a la incompetencia por su nombre. Consideraba que no haber detectado el talento oculto de Idil era la prueba más clara de la propia ineptitud de Sarrajesta. Furioso, el maestro maldijo entre dientes. Para él, Idil no era más que un alumno de bajo nivel, sin motivación y con las peores calificaciones. No había forma de comparar a los talentos de élite de la academia con alguien como él. Fue entonces cuando el príncipe reveló algo inesperado: había estado observando a Idil desde hace tiempo. Conocía bien el prestigioso título de la 13ª generación dorada y creía que Idil era quien realmente merecía ser su ejemplo dorado. Aunque había fingido ser un estudiante débil, en realidad poseía un talento increíble. Desde el primer hasta el tercer año, siempre había sido el segundo mejor, justo detrás del propio príncipe. Pero a partir del cuarto año, perdió toda motivación. Masuada admitió no saber qué causó ese cambio, pero tenía la esperanza de ayudar a Idil a recuperarse y convertirse una vez más en un caballero espléndido. Cuando le preguntó a Sarrajesta si tenía idea de por qué quería ayudarlo, el anciano se quedó sin palabras. Finalmente, el príncipe reveló su razón:
como cuarto príncipe del país, buscar talentos excepcionales en beneficio de la nación era algo natural. Estaba convencido de que Idil tenía el potencial de convertirse en el caballero más fuerte que apoyaría al reino. Y sin embargo, Sarrajesta había intentado expulsarlo. Para el príncipe, los incompetentes siempre se interponían en el camino de los valiosos. Sarrajesta, atónito, apenas pudo articular una respuesta. Preguntó si acaso el príncipe no estaba sobreestimando a Idil. Admitió no conocer sus logros pasados, pero insistió en que su historial actual era, sin lugar a dudas, el peor. Después de todo se basaba en evaluaciones visibles. El príncipe no se dejó impresionar. Para él, tener la capacidad de percibir lo que no se ve era una verdadera señal de competencia. Entonces preguntó si Sarrajesta siquiera sabía por qué Idil faltaba a clase o a dónde iba en esos momentos. El maestro, confundido, no supo qué decir. Fue entonces cuando Masuada reveló la verdad: Idil estaba colaborando con el gremio de aventureros y estaba siendo evaluado, de forma no oficial, como un aventurero de rango B. Sarrajesta se burló, creyendo que era una tontería de Idil. Pero los logros eran reales, y un investigador los había confirmado. Apenas unos días atrás, se había reportado que Idil había logrado derrotar a un grupo de wyverns. Sarrajesta no podía creerlo. Ni siquiera muchos caballeros de la brigada capitalina podrían lograr tal hazaña. Fue entonces cuando Masuada le señaló cuánto hablaba, pese a saber tan poco. Sarrajesta balbuceó, mientras el príncipe continuaba, diciendo que el único error de Idil era haber perdido la fe en sí mismo. Había renunciado al camino del caballero. Pero si realmente estaba destinado a servir al país como caballero, entonces solo el reino y por ende, él como miembro de la familia real tenía el derecho de juzgarlo. Idil ya había presentado una petición formal al rey, deseaba convertirse en el caballero directo del príncipe Masuada después de graduarse, sin importar sus notas. El príncipe tenía la intención de entrenarlo personalmente. Sarrajesta apenas podía creer que el rey hubiera accedido. Pero entonces, el príncipe lo miró con furia en los ojos y declaró que las acciones necias del maestro lo habían arruinado todo. Ahora, Masuada anunciaba que lo acusaría de traición por haber obstruido la voluntad de la familia real. Le dijo que su tiempo como maestro en la Academia de Caballeros había terminado. A partir del mes siguiente, Sarrajesta no sería más que un simple soldado apostado en una fortaleza remota. Desesperado, Sarrajesta cayó de rodillas. Rogó, diciendo que había dedicado toda su vida a construir su carrera, solo para terminar vigilando una tierra olvidada. Había perdido tanto que ahora era apenas un NPC. Pero el príncipe solo sonrió con desdén. Pensó para sí que no tenía intención de abandonar a Idil. Se aseguraría de que su fuerza sirviera a la nación. Mientras tanto, Idil continuaba su misión en el gran mar de árboles de Aideanir. Durante su estancia allí, profundizó su vínculo con el Slime, enseñándole trucos. A simple vista, podría parecer que solo estaban jugando, pero en realidad era un método para fortalecer su nivel de amistad. Eventualmente, podría realizar una invocación de vínculo gracias a ello. Poco después, Idil usó la técnica de invocación de vínculo. Su lazo había alcanzado el nivel 6, lo que les otorgaba la capacidad de invocar atributos de agua. La técnica de invocación había avanzado notablemente. Ahora, Idil podía invocar agua directamente en cualquier momento y lugar que lo necesitara. Se dio cuenta de que estaba en mucho mejor estado del que jamás habría imaginado, de aventurero polvoriento a leyenda reluciente. Poco a poco, se estaba acostumbrando a la vida en el gran mar de árboles. Aún así, Idil reconocía que la técnica de invocación por vínculo tenía sus límites. Sin embargo, debido a la naturaleza única del bosque, el nivel de la técnica había aumentado. No solo eso, también se había ampliado la cantidad de monstruos con los que podía establecer contratos. Ahora tenía la capacidad de formar nuevos vínculos con otras criaturas. Sin perder tiempo, intentó crear un nuevo contrato. Pero para su sorpresa, apareció una notificación del sistema informando un error: ciertas condiciones no se habían cumplido. Al parecer, los contratos con monstruos no dependían únicamente del hechizo.
Los monstruos también debían aceptarlo mentalmente. Sin ese reconocimiento mutuo, ningún vínculo podía establecerse, por mucho que él lo deseara. Recordó que, al principio, había intentado derrotar al Slime antes de vincularse con él, pensando que ese era el método estándar entre los domadores de monstruos. Pero la invocación por vínculo era claramente un proceso diferente. Mientras jugaba con el Slime nuevamente, se dio cuenta de lo afortunado que había sido al lograr formar ese lazo. En ese instante, tomó una decisión: dejaría de sobrepensar las cosas. Actuaría. Probaría diferentes caminos. Sostuvo al Slime frente a su rostro y le compartió su plan. Entonces, de pronto, el Slime se tensó. Se puso alerta, como si intentara advertirle de un peligro inminente. Idil miró a su alrededor, desconcertado, y preguntó si había enemigos cerca. Escaneando el entorno, quedó helado: un grupo de goblins acechaba entre los árboles. Un solo goblin no habría sido problema. Pero esto era un grupo. Intentó alejarse con sigilo, pero un paso en falso produjo un ruido justo lo suficientemente fuerte como para atraer su atención. Los goblins lo vieron, e Idil se congeló en el acto. Siempre era igual con estos monstruos humanoides: los goblins eran malvados, viles y arrogantes. No defendían territorios, los invadían. Atacaban asentamientos humanos, destruían campos, se robaban el ganado. Peor aún, a veces apuntaban a niños humanos, secuestrándolos para divertirse cruelmente antes de acabar con ellos. Los goblins eran ese tipo de criatura que debía eliminarse al instante. Idil no esperaba encontrarlos también en los límites del gran mar de árboles, en la región de Ideo. Pero si lo habían descubierto, no tenía opción, debía actuar. Desenvainó su espada, sabiendo que, aunque un goblin individual no era fuerte, en grupo podían coordinarse con una eficacia sorprendente. De repente, se dio cuenta: estaba completamente rodeado. Solo él y el Slime, frente a toda la horda. Una crisis desesperada. Los goblins mostraron sus dientes afilados y sonrisas siniestras, confiados de haber acorralado a su presa. Pero Idil no tenía intención de retroceder. Tal vez lo veían como débil, pero estaban equivocados. Se volvió hacia el Slime, confiando en su vínculo. En respuesta, el Slime saltó al aire, permitiéndole a Idil usar la técnica de invocación por vínculo. De ella surgió un extraño líquido llamado loción, que se vertió sobre los goblins. Al principio, los monstruos solo se mostraron confundidos por la sustancia resbalosa, pero pronto notaron que no era peligrosa. Sin embargo, justo cuando se preparaban para atacar otra vez, sus pies resbalaron y cayeron al suelo. Fue entonces cuando Idil comprendió que el líquido dispersado por el Slime no era agua común. Gracias al mayor nivel de la técnica, ahora era posible invocar loción de otro mundo. Pegajosa y resbaladiza, no era para beber, y pronto descubriría sus otros usos. Se adhería a la piel, dificultando el movimiento. No podía limpiarse con un simple gesto. Aunque los goblins eran lo bastante astutos como para agruparse, no tenían la cautela necesaria para evitar trampas así. Viendo su oportunidad, Idil se lanzó al ataque. Tomó un trozo afilado de madera y lo usó como lanza improvisada. Sin dudarlo, atravesó uno a los goblins, hasta eliminar a la mitad del grupo. Uno de ellos pareció rogar por su vida, emitiendo sonidos desesperados e ininteligibles. Idil solo sonrió con desprecio, preguntando si acaso le estaba pidiendo piedad. Luego, sin compasión, le dijo que rogar era inútil. Él conocía la regla de hierro respecto a los goblins: si los encuentras, elimínalos sin excepción. En ese momento, el Slime volvió a alertarlo: el peligro no había terminado. Idil preguntó qué ocurría. Entonces, para su asombro, notó que un goblin lo atacaba desde un ángulo muerto. El monstruo aterrizó justo frente a él, distrayéndolo. Mientras Idil se enfocaba en este nuevo enemigo, el resto de la horda aprovechó para huir rápidamente. Extrañamente, aquel goblin solitario no mostraba miedo. Simplemente se sentó ahí, como si esperara ser ejecutado. Idil notó que sus compañeros lo habían abandonado. Los goblins eran conocidos por su crueldad, formaban grupos, sí,
pero solo para ganar ventaja, no por compañerismo. Y sin embargo, ese goblin había acudido a rescatar a los suyos, aun sabiendo que estaba en una situación imposible. Ese gesto hizo que Idil se detuviera. Por primera vez, se preguntó si aquel goblin tenía la capacidad de formar un vínculo. Decidió usar la técnica de invocación por vínculo con ella. Y para su asombro, el goblin habló. Con voz trémula, la criatura preguntó por qué no la había rematado. Mientras tanto, Idil apenas podía creer lo que estaba escuchando. Tenía que ser efecto de la técnica de vínculo. De pronto, la goblin también sintió que algo andaba mal. Se dio cuenta de que podía entender el lenguaje humano y entró en pánico, confundida por lo que le estaba ocurriendo. Se preguntó si acaso era algún tipo de magia de dominación. Lamentaba que una goblin orgullosa como ella hubiese caído tan bajo, reducida a ser una simple familiar. Idil, por su parte, se preguntaba si los goblins siquiera tenían orgullo. La goblin se ofendió profundamente y le aseguró que sí. Entonces, Idil intentó una nueva invocación, ahora que tenía un vínculo con ella. Esta vez, logró obtener un cuchillo de combate. Al confirmar la invocación, el cuchillo apareció ante él, de diseño sencillo pero afilado y brillante. La goblin quedó fascinada con el destello de la hoja plateada. Admiró su belleza, sorprendida de que incluso reflejara su imagen. Al probarlo contra una rama de árbol, se quedó boquiabierta por lo filoso que era. Alzando el cuchillo, fantaseó con la idea de ver una herida profunda manando sangre a borbotones. El Slime observaba a la goblin con creciente preocupación, mientras Idil empezaba a pensar que tal vez había sido un error poner un arma en manos de una idiota. Sin pensarlo mucho, le quitó el cuchillo. La goblin hizo un berrinche, pero Idil le dijo con calma que se lo devolvería solo cuando fuera necesario. Aquello fue suficiente para entusiasmarla por completo. Lo llamó jefe con emoción y le preguntó si hablaba en serio. Eufórica, incluso juró aniquilar a todos los humanos y monstruos por igual. Idil apenas esbozó una sonrisa, dándose cuenta de lo desmesuradamente confiada que era esa criatura. Con el paso de los días, Idil finalmente permitió que la goblin usara el cuchillo mientras seguían subiendo de nivel. Un buen día, compartieron una comida, pero la goblin comenzó a narrar detalles inquietantes. Hablaba con entusiasmo sobre lo afilada que era la hoja, mencionando cómo había cortado la arteria del cuello de un enemigo y cómo la sangre había brotado con fuerza. Molesto, Idil la interrumpió de inmediato. Ya había oído suficiente. Con el crecimiento de su equipo, las batallas en las zonas ideales cercanas al gran mar de árboles progresaban con rapidez. Era una estrategia bien coordinada, Idil y el Slime se encargaban de eliminar los puntos ciegos, mientras la goblin aprovechaba las aberturas como una asesina silenciosa. Su nivel seguía aumentando, y Idil comenzaba a sentirse listo para formar un nuevo vínculo con otra bestia. Fue entonces cuando la goblin afirmó tener una gran idea. Había una zona elevada más adelante, ocupada por un monstruo poderoso. Su sugerencia era derrotarlo y convertirlo en súbdito de Idil. Él le preguntó si realmente era tan fuerte, y ella lo tranquilizó asegurando que, si trabajaban juntos, podrían vencerlo. Idil dudó, sin estar seguro de confiar en esa información. Finalmente, decidió ir a investigar, pero pelearían solo si había una buena probabilidad de éxito. Más tarde ese mismo día, llegaron al lugar. Al ver al enemigo, Idil quedó paralizado, se trataba de un gigantesco golem. Reconoció de inmediato el peligro. Los golems eran más temibles incluso que el wyvern al que había derrotado antes. Su cuerpo era tan duro como los minerales, con forma humana, enorme y ágil. Era un oponente formidable, mucho más inteligente que una simple bestia. El pánico se apoderó de ellos. Empezaron a huir mientras Idil maldecía a la goblin por haberlos metido en semejante situación. Ella, nerviosa, insistió en que pensaba que él podía enfrentarlo. Pero Idil sabía que no había forma de derrotar a esa cosa, mucho menos de convertirla en aliada. Ordenó una retirada inmediata para reagruparse y elaborar un nuevo plan. La goblin trató de seguirle el paso, afirmando que lo comprendía.
Lograron poner algo de distancia entre ellos y el golem, pero entonces ocurrió algo inesperado, el golem se detuvo. Idil se preguntó si quizás los dejaría en paz si simplemente salían de la colina. Esa esperanza se desvaneció cuando el golem arrancó un enorme tronco de árbol y se preparó para lanzarlo contra ellos. Estamos fritos, pensó Idil. El golem arrojó el tronco con fuerza descomunal, obligando a Idil a gritar de puro terror. Por suerte, lograron esquivarlo justo a tiempo. Idil comprobó rápidamente si todos estaban bien, y la Goblin confirmó que sí. Pero pronto notaron con horror que el Slime no estaba con ellos. Había quedado atrás, justo frente al golem. El Slime estaba completamente agotado, incapaz de moverse. Si no actuaban de inmediato, el golem lo aplastaría sin piedad. Sin pensarlo dos veces, Idil corrió hacia el Slime. La Goblin le advirtió que también podría ser aplastado, pero Idil no se detuvo. Había pasado tanto tiempo junto al Slime que simplemente no podía abandonarlo. Se preguntó qué clase de futuro le esperaba a alguien que dejaba atrás a sus amigos solo para sobrevivir. Y así, corrió con todas sus fuerzas, extendiendo los brazos desesperadamente. En el último momento, logró tomar al Slime y sacarlo del camino justo a tiempo. Pero el peligro no había terminado, el golem aún se alzaba sobre ellos, listo para matar. Fue en ese instante que Idil comprendió que no había escapatoria. Con apenas un 50% de probabilidad de éxito, decidió arriesgarse y usó la técnica de invocación por vínculo sobre el golem. Para su asombro, el golem se detuvo por completo. Idil aprovechó el momento para huir, pero algo lo detuvo en seco. Algo extraño ocurría. El golem empezó a emitir una luz brillante, y de su interior apareció una chica. La joven agradeció a Idil por haberla registrado y se presentó como Vol 40T1CX2, un modelo automatizado de respuesta situacional completa. Declaró que servir a su maestro era la mayor alegría de un autómata y esperaba que Idil la cuidara bien. Idil quedó atónito, preguntándose si acaso aquella chica era el núcleo del golem. Pero ella aclaró que el golem le pertenecía a ella. Lo describió como una armadura de mejora de combate tipo gigante. Su explicación solo dejó a Idil más confundido. No comprendía ni la mitad de lo que estaba diciendo. Ella continuó hablando, mencionando que el golem había estado operando de forma continua durante más de 18.016 horas. Aún confundido, Idil se volvió hacia sus compañeros para preguntar si alguno entendía de qué estaba hablando. La chica explicó entonces que, debido al paso del tiempo y al deterioro, el rendimiento del golem había caído a menos de la mitad de su capacidad original. En ese estado, sería difícil que sirviera adecuadamente a Idil. Aunque no comprendía del todo, Idil notó que el cuerpo externo del golem se veía viejo y rechinante. Fue entonces cuando Idil abrió su pantalla, lo que llamó la atención de la chica. Le preguntó qué era eso, y él respondió que pensaba usar el vínculo que acababan de formar. Para su sorpresa, la pantalla mostraba varios objetos invocables disponibles. Entre ellos, aparecían el tipo de armadura mejorada, el tipo gigante de armadura mejorada y el tipo águila de armadura mejorada. El tipo gigante llamó su atención. Al seleccionarlo, la armadura se aplicó automáticamente al golem, renovando su aspecto y restaurándolo a un estado completamente nuevo. La chica quedó asombrada por la decisión de su amo, maravillada al ver que ahora podrían desplegar todas las especificaciones máximas del golem. Idil, ya más tranquilo, admitió que tenía algunas preguntas. Comentó en voz alta si ella tendría unos 20 años, mientras observaba detenidamente sus rasgos. Prioridades, claro está. Antes de que ella pudiera responder, desvió la mirada, distraído y confundido por quién era realmente. Más exactamente, por qué estaba dentro del golem. La chica le preguntó por qué se había girado, pero Idil no respondió. No podía decirle que su atuendo era demasiado sugestivo. Entonces, ella explicó que era una automatización diseñada para imitar el cuerpo femenino humano. Hace unos 2000 años, esa tierra había sido hogar de una gran civilización antigua, y ella era un robot creado por esa civilización, una muñeca capaz de pensar y actuar por cuenta propia.
Su misión había sido custodiar una instalación importante en esa colina. Incluso después de la caída de la civilización y de que la instalación fuese devuelta a la Tierra, ella siguió protegiendo el lugar. Pero ahora, había encontrado un nuevo propósito. Dedicarse completamente a Idil. Idil se sobresaltó al notar lo cerca que estaba ella de repente. Solo pudo esperar que también lo cuidara a él. Fue entonces cuando recordó aquel momento en que había extendido su mano para formar el contrato, quizás había sentido en ella ese deseo de servir. La chica se volvió seria y le hizo una petición, quería un nombre. Idil se sorprendió, y ella explicó que su número de modelo era solo el nombre de su máquina. Lo que ella deseaba era un nombre propio, uno que pudiera llevar como la automatización que servía a su amo. Idil trató de idear un buen nombre. Como técnicamente era un golem, decidió partir de esa palabra, pero con un toque más adorable. Al final, eligió llamarla Colline. Colline sonrió y aceptó agradecida, diciendo que era un nombre maravilloso. De repente, la Goblin se enfadó. Le recordó a Colline que ella era su superior y exigió saber por qué Idil solo nombraba a las recién llegadas. Alegaba que era favoritismo puro. Incluso el Slime parecía estar de acuerdo, haciendo ruiditos extraños que solo él entendía. Idil no se mostró impresionado por sus quejas, pero admitió que ambos eran igual de únicos e insustituibles que Colline. Así que decidió darles nombres también, asegurando que nunca era tarde para hacerlo. La Goblin y el Slime se mostraron visiblemente emocionados. Primero, Idil se volvió hacia el Slime y lo llamó Slappy, inspirado en los sonidos peculiares que emitía. Los ojos de Slappy brillaron mientras soltaba ruidos ininteligibles, claramente encantado. Idil se sintió satisfecho al ver lo feliz que estaba con su nuevo nombre. Luego, miró a la Goblin y la llamó Goblina. Aunque se sorprendió de que Idil hubiera elegido un nombre tan rápido, pensó que era perfecto. Para ella, la falta de vacilación significaba que el nombre encajaba. Y así fue como se selló, el Slime se llamaba Slappy, la Goblin era Goblina, y el Golem llevaba el nombre de Colline. Solo le había tomado meses a Idil crear esos nombres. Con la incorporación de estas tres compañeras, el progreso de Idil en el dominio de la técnica de invocación por vínculo avanzó rápidamente. Entonces ocurrió algo inesperado, la pantalla le informó que el rango de su técnica de invocación había aumentado. Confundido, Idil se preguntó por qué había subido el rango y no el nivel. Colline especuló que se debía al acto de nombrar. La técnica de Idil dependía de la fuerza del vínculo con sus contratados, un método poco común. Cuanto más fuerte era el vínculo, más poder podía manifestarse en el mundo. Idil quedó impactado al darse cuenta de que nombrarlos había profundizado ese lazo. En ese momento, la pantalla anunció que la invocación compuesta por vínculo ahora era posible. Idil la probó de inmediato, y la invocación resultante fue una motosierra. Colline explicó que era una herramienta para cortar árboles. Al activarse, la cadena giraba su hoja. Antes de que Idil la usara, Colline le aconsejó que la insertara lentamente. Eso dijo ella. Sin perder tiempo, Idil encendió la motosierra y taló un árbol con éxito. Goblina, maravillada, le pidió emocionada si podía intentarlo también. Idil aceptó, pero le advirtió que tuviera cuidado. Llenándose de entusiasmo, Goblina comenzó a talar árboles a toda velocidad. Idil, observando la escena, se preguntó cuál era siquiera el objetivo de la Goblin. Fue entonces cuando Colline sugirió construir una casa, e Idil apoyó completamente la idea. Usando la madera que Goblina había cortado, construyó una cabaña de troncos en poco tiempo. Al terminarla, Goblina saltó de alegría y dijo que había sido divertido. Al ver todo reunido, Idil sintió una gran satisfacción. Establecerse en el bosque le permitiría perfeccionar aún más la técnica de invocación. Colline elogió a Idil, diciendo que era perfecto en combate, magia y conocimiento. Sin embargo, Idil se mantuvo humilde, mencionando que ya había construido una cabaña similar en una misión anterior. Aún así, estaba agotado. Para recuperarse, le pidió a Slappy que hiciera una invocación de agua. De inmediato, agua fría lo roció por completo, devolviéndole el aliento.
Entonces notó que Colline lo miraba de una forma muy extraña. Colline cuestionó sus acciones y Idil le explicó que estaba sudando, así que decidió darse un baño de agua. Se disculpó enseguida, dándose cuenta de que se había desnudado frente a una mujer. Pero para Colline, el problema no era solo ese, tenía reparo sobre todo su enfoque. Idil admitió que tal vez tenía razón. Pensó que si se hubiera bañado con la ropa puesta, podría haberlo contado como lavar la ropa, matando dos pájaros de un tiro. Colline dejó claro que eso no tenía sentido. Le explicó, de manera firme pero respetuosa, que la limpieza no solo se trataba de uno mismo, sino también del entorno. Al principio, Idil no comprendió del todo, pero Colline insistió en que debían construir un baño adecuado. Idil protestó, diciendo que sería mucho trabajo, hervir agua cada vez, recoger leña, pero Colline le aseguró, con serenidad, que ya tenía un plan. No tardó en comenzar la construcción. Primero cavó un hoyo ancho y profundo en el suelo. Con su armadura de golem equipada, la excavación fue rápida y eficiente. Idil preguntó si el hoyo era para contener agua, preocupado de que ésta se filtrara. Pero Colline le pidió que confiara en ella. Llamó a Goblina y le pidió que cubriera el interior del hoyo con piedras bien prensadas. Luego, Slappy vertió sobre ellas una sustancia espesa y pegajosa, cemento. Una vez endurecido, se volvería tan resistente como la piedra, capaz de soportar incluso impactos. Era el resultado de una invocación combinada entre ella y Slappy. Luego, repitieron el proceso en la otra mitad del pozo. Idil, aunque impresionado, no pudo evitar sentirse un poco inquieto al pensar que quizá habían probado su habilidad conjunta con él como sujeto de prueba, sin su permiso. Cuando todo estuvo listo, debieron esperar a que el cemento secara, un proceso lento. Finalmente, cuando se endureció, Slappy llenó el baño con agua. Idil quería que estuviera caliente, así que Colline usó una fuente de calor mágica alimentada con maná. El vapor comenzó a elevarse. La escena era casi irreal. Colline, radiante, le indicó a Idil que entrara. Lo que no sabía era que el agua hervía literalmente. Tras algunos ajustes, Idil logró sumergirse y disfrutar de la temperatura perfecta. Estaba rodeado de verde, la naturaleza lo envolvía, y el aire libre le daba al baño un encanto especial. Entonces, una voz lo sobresaltó, alguien comentaba que era un honor que el baño hubiera cumplido sus expectativas. Era Colline, que se había metido al baño con él, completamente desnuda. La cosa empezaba a ponerse caliente, literalmente y en sentido figurado. Colline se acercó a Idil, diciendo que un baño privado podía ser solitario, así que decidió acompañarlo. Como autómata, creía que su deber era atender a su amo en todo momento. Idil entró en pánico al ver que no llevaba ropa. Colline, tranquila, explicó que se la había quitado, ya que bañarse vestida iba en contra del sentido común. Idil quedó anonadado. Para él, precisamente este era el tipo de situación que requería sentido común. Preguntó si acaso los autómatas podían desvestirse. Colline le explicó que era un autómata de respuesta total, diseñada para una variedad de funciones. Idil no sabía a qué se refería exactamente con funciones, y mucho menos que tenía que ver con estar desnuda. Colline le aclaró que las autómatas de tipo femenino estaban equipadas para satisfacer deseos de placer, y por eso su estructura física replicaba la de una mujer adulta con una fidelidad sorprendente, hasta el más mínimo detalle. Idil se descontroló por completo, y para empeorar las cosas, Colline se puso de pie en medio del agua, mostrándose sin reservas. Lo invitó a comprobar por sí mismo los detalles. Aterrorizado, Idil la empujó de vuelta al agua, asegurando que le creía sin necesidad de pruebas. No había por qué dudar de su explicación. Colline, lejos de ofenderse, se emocionó. Estaba genuinamente feliz de que su amo confiara tanto en ella. Tras 2000 años, jamás pensó que conocería a alguien tan amable. Idil no entendía por qué su reacción había tocado tan hondo a Colline. Ella se inclinó hacia él con dulzura, recordándole que sus funciones de servicio estaban disponibles en cualquier momento. Mientras él cuestionaba su cordura, Goblina y Slappy aparecieron de repente, preguntando qué hacía.
Idil intentó justificarse, pero solo consiguió balbucear, lo que lo hizo parecer aún más sospechoso. Goblinna lo acusó de estar sonriendo antes, claramente divertida pero algo molesta. Mientras discutían, Colline se puso seria de inmediato. Advirtió que se aproximaban varias presencias hostiles y que debían prepararse para un contraataque. Idil se sobresaltó con la noticia, mientras Goblinna sonrió con entusiasmo. Hacía tiempo que no se enfrentaba a una buena pelea. Sin perder tiempo, todos se vistieron y se prepararon para la batalla. Unos instantes después, apareció una manada de lobos grandes y robustos. Su líder dio un paso al frente y anunció que los gigantes por fin habían desaparecido. Se presentó como Ursiva, jefa de la tribu Lobo Carcelaria. Idil se sorprendió de que los lobos hablasen el idioma humano, lo que solo confirmaba su inteligencia. Entonces preguntó qué los había traído hasta allí y, sobre todo, por qué eran tantos. Con una sonrisa, Ursiva comentó que no buscaban comida o al menos, no a él sino que deseaban adueñarse de la colina. Esta tierra había sido codiciada por muchas razas desde tiempos inmemoriales, pero los gigantes la habían reclamado sin dejarla libre jamás. Ahora que habían desaparecido, era natural tomársela si nadie la poseía. Ursiva explicó que su tribu fue la primera en detectar la ausencia de los gigantes y que cumplían con todos los requisitos para erigirse en sus herederos. Pero Colline se adelantó, diciéndole con voz firme que el dueño legítimo de aquel terreno ya estaba decidido, su amo Idil. Le advirtió a Ursiva que resultaba intolerable que un simple cánido osara invadir el dominio de su maestro y le ordenó partir de inmediato. Ursiva, desafiante, se burló. ¿Qué valía un humano débil reclamando territorio? Si así fuera, aplastaría sus cabezas y reclamaría la tierra con sus vidas. Colline miró a Idil en busca de permiso para actuar. Él asintió y equipó al golem con la armadura mejorada de tipo gigante. Colline, a través de él, advirtió a los lobos que morir con arrogancia era necio y que, si preferían vivir, debían aprender la modestia. Con un rugido mecánico, el golem se alzó en todo su esplendor y, en un solo y certero movimiento, derribó a los intrusos. A continuación, sujetó a Ursiva y la entregó a Idil, pues, según ella, el juicio debía emanar de su amo. Pero Ursiva, con orgullo intacto, imploró que la mataran de una vez. Para un lobo orgulloso, nada era peor que la humillación tras la derrota, prefería caer con gloria para honrar a su manada. Idil, sin embargo, se encontró incapaz de aceptar aquello. Aquellos lobos, heridos, permanecían en el lugar y no intentaban huir, eran seres conscientes, no simples bestias. Entonces, se le ocurrió una idea, ¿por qué no sellar un vínculo con Ursiva en lugar de matarla? De ese modo, se convertiría en un aliado y no habría derramamiento de sangre. Colline, perpleja, preguntó si era tan sencillo conferir a alguien el honor de servir al maestro. Ursiva, por su parte, no entendía las excusas de Colline. Idil aclaró que ella pasaría a ser su nueva ama y que ese lazo era suficiente. Sin más trámites, Idil invocó la técnica de vínculo sobre Ursiva. En un instante, la loba se transformó, su cuerpo se convirtió en una forma semi-humana, con rasgos de mujer hermosa. Todos se quedaron boquiabiertos. Un lobo, convertido en humanoide. Intrigado, Idil le preguntó por qué había adoptado esa forma. Ursiva explicó que, para servir mejor, había asumido un aspecto afín al de su nuevo amo. Idil, recordando la excepcionalidad de Colline residente del golem, pudo aceptarlo, pero nunca hubiera imaginado que una loba orgullosa se transformara en una joven tan bella. Con una sonrisa, Ursiva declaró que, como representante de su tribu, dedicaría su lealtad absoluta a Idil. Lo admiraba por haber subyugado a los gigantes y estaba segura de que, bajo su protección, su manada estaría a salvo. Idil trató de corregirla, en realidad, él no había derrotado al gigante, pero Ursiva estaba demasiado extasiada para escuchar. Así, sin más, aquella nueva compañera se unió al equipo. Al día siguiente, Idil acariciaba el vientre de uno de los lobos, que lo disfrutaba como si jamás quisiese soltarlo. De pronto, Ursiva se plantó ante él y exigió que acariciara el suyo, al igual que a sus subordinados. Idil quedó descolocado y protestó, eso era inapropiado.
Entonces, Colline irrumpió en la escena, advirtiendo que su amo estaba en apuros. Se quejaba de que los bestias no daban tregua y, por lo visto, pretendían quedarse para siempre. Mientras Ursiva se acercaba confiada, Idil concordó con Colline, la manada crecía a un ritmo vertiginoso. Justo entonces, notó a Slappy jugando con los lobos, creando agua con su invocación para entretenerlos. Le alegró el corazón ver al Slime integrarse tan bien. Ursiva, impresionada, lo felicitó. La habilidad de producir agua bajo su mandato solo confirmaba que Idil era quien debía gobernar el bosque. Para ella, aquellos lobos leales a un noble eran los verdaderos vencedores. Colline, extrañada, preguntó de qué fantasías hablaba Ursiva. Idil se sintió igual de desconcertado. No entendía por qué lo llamaban rey. Ursiva, con seriedad, explicó que el gran mar de árboles albergaba múltiples fuerzas poderosas, las tribus del gran mar, orcos y goblins, luego las hordas de plaga, y por supuesto la tribu lobo carcelaria. Por encima de todas, las tribus demoníacas eran las potencias principales. De pronto, Ursiva se tornó grave, sospechaba que otras tribus ya habían puesto sus ojos en ese territorio. Por ello, urgió a Idil a permanecer vigilante. Mientras tanto, Colline estaba furiosa con Ursiva. Sentía que esta recién llegada se creía superior. Si realmente quería fortalecer al maestro, entonces deberían formar contratos con todos los lobos. Sin embargo, Ursiva protestó, explicando que eso no estaba permitido. Solo el líder del grupo tenía el privilegio de formar un vínculo directo con el señor y no podía permitir que sus subordinados hicieran lo que Gobliná sugería. Gobliná, con una sonrisa pícara, señaló que ella también tenía un contrato con Idil, lo que las ponía en igualdad de condiciones. Ursiva no podía creer que una goblin como ella pensara así. Idil intervino entonces, aclarando que tener más contratos no significaba necesariamente ser más fuerte. Pero Gobliná lo interrumpió, diciendo que había algo más importante, quería probar que podía invocar a través del vínculo de Idil con el perro. Afirmó que nadie podía invocar algo tan útil como ella. La sangre de Ursiva hervía ante esa afirmación y exigió que explicara a qué se refería. Idil se rió nerviosamente, sin saber cómo calmar a ambas. Para romper la tensión, usó súbitamente la invocación por vínculo y en un instante la silenció a las dos. Para sorpresa de todos, había invocado comida para perros. Idil miró confundido aquellas bolitas marrones, sin entender qué eran. Ursiva y Gobliná estaban aún más desconcertadas, preguntando qué era aquel objeto. Sin dudarlo, Ursiva y los lobos se lanzaron a devorar la comida para perros. Idil quedó atónito al ver que realmente la comían, ni siquiera se había dado cuenta de que era comida. Curioso, pensó en probarla él mismo, pero Colline le advirtió rápidamente que hacerlo dañaría su dignidad. Ursiva se volvió hacia él y elogió aquella comida. No solo la tierra y el agua, dijo, sino también la manera en que él proveía tanta comida deliciosa. Aseguró que la tribu lobo carcelaria lucharía hasta la muerte por Idil. Idil sonrió, pensando que desde su perspectiva aquello era un paraíso. Y si ese era el caso, otras bestias mágicas podrían sentirse atraídas hacia él también. Justo entonces, un feroz tigre se acercó al grupo. Junto a sus compañeros, se presentó como miembro de la tribu Tigre Fiero. La líder dio un paso adelante y se presentó, Niafu Harder. ¿Niafu qué, Anunció que a los felinos les encantaban los lugares altos y cálidos y exigió que Idil entregara la tierra. Pero Idil no dudó y dio la señal a Colline. Colline activó sus poderes con rapidez, aniquilando a la tribu tigre en el acto. Mientras tanto, en la mansión de la familia Jirá, el padre de Idil declaraba que provenían de una línea de sangre capaz. Había escuchado de los muchos logros de sus hijos y creía que el futuro de los caballeros de la capital real estaría seguramente liderado por los dos hermanos. Dicho esto, tenía una petición. Pero antes de continuar, notó que los hermanos no parecían animados y preguntó qué les sucedía. Exarga habló y planteó una pregunta, quería saber si su padre realmente había desheredado a Idil. Sin vacilar, el padre confirmó que así había sido, diciendo que no les había contado antes porque era demasiado tarde. Idil, afirmó,
era una carga para la familia Girá, por lo que cortó lazos con él para siempre. Por otro lado, el resto de la familia seguía unida. Sonriendo, invitó a los hermanos a cenar con él. Sin embargo, Exarca estaba furioso. Maldijo al viejo, diciéndole que no se metiera con él. Su padre quedó atónito, claramente sin esperar esa reacción. Exarca no podía creer que hubiera desheredado a Idil, su propio hermano. El padre intentó justificarse diciendo que, comparado con Sect y Exarca, Idil no era nada. Gracias a los logros de sus hijos, había ganado estatus y popularidad en los círculos sociales, mientras que Idil, a pesar de ser su hijo, era un ingrato inútil. Exarca explotó, llamándolo cabeza dura y asegurando que Idil lo superaría tarde o temprano. Su padre exigió saber cómo podía hablarle así a su propio padre, pero Exarca no retrocedió. Preguntó si sabía a qué clase pertenecía Idil y respondió que era de la generación dorada número 13. Estar rodeado de compañeros poderosos y la presión de siempre ser el primero era muy duro para Idil. Sect intervino, añadiendo que la posición de Exarca solo hacía que su padre se volviera más arrogante. Exarca continuó diciendo que no podía entender a su padre cuando lo comparaba con alguien tan excepcional como Sect, aunque sus resultados superaran sus mejores esfuerzos. Como su hermano mayor, se esperaba que siempre fuera el número 1. Eso debía ser insoportable para alguien como Idil. Desde pequeño fue rechazado, golpeado y humillado públicamente por las constantes comparaciones con sus hermanos. Pero a pesar de todo, Idil nunca se rindió. Exarca admitió que lamentaba no haber reconocido ese esfuerzo antes. Con una sonrisa amarga, le preguntó a su padre si realmente creía que él solo era un niño ingenuo. Luego, reveló algo: en una reunión reciente conoció a un hombre de la edad de su padre, quien le contó sobre los días de estudiante de su padre, cuando apenas lograba estar entre los 40 mejores. Por eso podía exigir la excelencia tan fácilmente ahora, porque nunca supo lo que era sentirse aplastado por las expectativas. Eso debía doler mucho. Exarca tomó una decisión: si Idil estaba desheredado, él también cortaría lazos con su padre. Solo quería liberarse de esa presión. Su padre no podía creer lo que oía y le recordó que era su orgulloso hijo. Entonces, Exarca se volvió hacia Sect y le preguntó si tenía objeciones. Sect, sin embargo, se mostró indiferente. Solo había venido porque pensaba que su madre lo había convocado, no esperaba una confrontación. Para él, esos asuntos eran triviales y no tenían relación con su misión. Sin decir palabra, salió de la habitación. Su padre lo llamó, pero Sect no miró atrás. Mientras tanto, Exarca quedó perdido en sus pensamientos, preguntándose dónde estaría Idil. Donde fuera, no lo dejaría solo. En el gran mar de árboles Idionir, Idil notó que varias razas se preparaban para reclamar la tierra para sí mismas. Para evitar conflictos, debía formar contratos con ellas, tal como hizo con la tribu Lobo Carcelaria. Al mismo tiempo, lobos y tigres comenzaron a discutir. Ursiba insistía en que su tribu había jurado lealtad a Idil primero, pero Niafu, ahora en su forma demi-humana, argumentaba que la utilidad era más importante. Afirmaba que la tribu tigre era superior a cualquier raza canina. Observando la disputa, Idil se dio cuenta de que la discordia ya empezaba a crecer. Por suerte, tenía un modo de manejarla. Llamó a Niafu y, a través del vínculo, invocó un premio: bocados líquidos para gatos. Niafu abrió la boca con entusiasmo para recibir la recompensa, sorprendida por lo delicioso que era. Ursiba se burló, encontrando patético que alguien pudiera dejarse influenciar por la comida. Parecía que los gatos como ella carecían hasta del más mínimo orgullo. Pero entonces Idil se volvió hacia Ursiba con una sonrisa. También tenía algo para ella: bocados líquidos para perros. Se los entregó, pero Ursiba dudó, preocupada de que comerlos la hiciera parecer un gato. Aún así, Idil calmó a todos, instándolos a no pelear. En ese momento, Golem intervino, recordándole a Idil que dejara de perder tiempo jugando con bestias y se concentrara en su siguiente plan. Idil informó a las chicas que él regresaría a la ciudad, lo que las dejó en shock, suplicándole que se quedara. Querían estar juntos para siempre. Frustrado,
Idil insistió en que volvería cuando todo estuviera arreglado. Ursiva se ofreció a acompañarlo, prometiendo protegerlo de cualquier peligro. Entonces Idil explicó que la técnica de invocación por vínculo ya había sido probada en cierto grado. Había 5 bestias de invocación, y si seguían investigando, aún les faltaban muchas cosas para vivir allí cómodamente. Gracias a Ursiva y Niafu, su fuerza de combate aumentaría. Sin embargo, lo que podían invocar a través del contrato no eran más que juguetes. La cabaña de troncos era una mejora respecto a la naturaleza salvaje, pero para vivir a largo plazo necesitarían muebles. Por eso Idil contaba con las chicas para que cuidaran el lugar mientras él no estaba. Al escuchar esto, las chicas entraron en pánico, pero no tenían otra opción. Al final, Ursiva aceptó encargarse del lugar durante la ausencia de Idil. Propuso entonces que alguien debería tomar el mando mientras él no estuviera, y Idil estuvo de acuerdo. Ursiva insistió en que ella debía asumir ese liderazgo. Niafu, sin quedarse atrás, intervino diciendo que ella también quería postularse. Como líder de la tribu real de tigres, se consideraba la más apta. Ursiva se enfureció, recordándole a Niafu que como felina siempre se priorizaría a sí misma por encima del grupo. Argumentó que los lobos, en cambio, se unían para cazar y sobrevivir, manteniendo reglas estrictas y una jerarquía clara para liderar la manada. Niafu desestimó los comentarios de Ursiva, llamándola molesta e insistió en que ella lideraría al grupo de forma más relajada y despreocupada. Idil se preocupó aún más, sabiendo que tenía que elegir un nuevo líder mientras él estuviera fuera. Pero elegir entre ellas parecía una mala idea. Después de pensar un poco, declaró que en quien más confiaba dentro de sus vínculos era Slappy. El Slime sería su nuevo líder, dejando a las chicas desconcertadas. Literalmente le daba el ascenso a una gelatina con conciencia. Ursiva se dio a regañadientes, diciendo que no tenía otra opción si Slappy era el líder elegido. Niafu también estuvo de acuerdo, afirmando que Slappy era el más apto. Mientras tanto, Slappy emitía sonidos incomprensibles, como pidiéndoles que lo cuidaran bien. Idil se sintió aliviado, pues el asunto se había resuelto rápido. Colline felicitó a Slappy, diciendo que ya no había nada que temer ahora que él estaba a cargo. Idil se sorprendió, pues Colline parecía depositar una confianza ilimitada en el Slime. Ursiva se burló de Colline, comentando que era sorprendentemente madura. Niafu insinuó que no postularse era señal de falta de espíritu. Colline simplemente dijo que no podía servir como líder suplente. Ursiva cuestionó si eso era humildad, advirtiendo que esa actitud dificultaría estar al lado del maestro. Colline solo sonrió y dijo que ella iría con Idil. Idil confirmó, y entonces invocó al águila, un equipo externo tipo avión. En ese instante, la aeronave apareció ante ellos. De todos los equipos externos que Colline podía conectar, ese estaba diseñado específicamente para combate terrestre, un modelo reforzado para movimientos aéreos. Con el águila podrían atravesar los cielos y lo que antes tomaría días a pie ahora podría completarse en un solo día. Ursiva de inmediato afirmó que pilotaría la aeronave, llamándola Pájaro de Hierro. Pero Colline explicó que el equipo reforzado solo podía ser operado por ella, ya que su sistema de control y fuente de energía estaban integrados en su cuerpo. Idil estuvo de acuerdo, diciendo que Colline parecía humana y era la más indicada para acompañarlo. Eso parecía un poco racista. Las demás se quedarían atrás y seguirían las órdenes de Slappy. Ursiva estaba más frustrada que nunca, pues no podrían acompañar a Idil ni siquiera liderar en su ausencia. Niafu cedió, aceptando que no les quedaba otra que ganarse la confianza de todos. Con eso, Idil les dijo a las chicas que se marcharía y que regresaría antes del anochecer. En ese momento, Colline le pidió a Idil que se abrazara a ella, lo que lo sorprendió. Explicó que no podría cargarlo bien si no seguía las instrucciones. Idil entró en pánico, preguntando si podía sujetarse de su espalda o piernas en cambio. Sin embargo, Colline señaló que esas opciones tenían un alto riesgo de que lo sacudieran y perdiera el equilibrio. Ella planeaba volar a máxima velocidad para completar rápido el viaje de ida y vuelta, y por seguridad, él debía estar asegurado a ella.
La opción más confiable era que él se colocara en el área de la cabina. Idil protestó, diciendo que ese espacio era demasiado estrecho. Si solo cabía una persona, meter a otra más haría que quedara demasiado apretado. Colleen explicó que la aeronave estaba diseñada así y no había alternativa. Insistió en que 2 personas sí podían caber. Entonces, sin más, tiró de Idil hacia arriba, urgándolo a apurarse. Antes de que pudiera protestar, se encontró acostado sobre los enormes pechos de Colleen. Cuando la aeronave empezó a despegar, Idil se preguntó si realmente viajarían así, pero Colleen dejó claro que ya estaban partiendo. Abajo, Niafu notó la ausencia de Idil. Ursula, aunque preocupada al principio, creía que estarían bien. Oh, él está más que bien. Finalmente, Idil y Colleen llegaron a su destino. Idil pensó que iba a morir, pero la suavidad y el aroma de la chica le parecieron celestiales. Idil anunció que el vuelo había terminado y preguntó si había disfrutado el viaje. Idil confirmó que sí, hasta los huesos. Colleen le informó que aún quedaba algo de distancia hasta la aldea humana. Habían aparcado la aeronave lejos del asentamiento para evitar causar confusión si los veían. Esa también era la razón por la que Idil quería darle a Colleen una capa. La vestimenta reflejaba los valores sociales, y el atuendo de Colleen fácilmente podría confundirse con ropa interior. Eso atraería demasiada atención, y la idea incomodaba a Idil. Por ahora, usarían la capa y comprarían ropa adecuada más adelante. Colleen se sorprendió, pues la capa era uno de los accesorios personales de Idil. Él intentó restarle importancia, diciendo simplemente que quería verla usándola. Al colocarle la capa sobre los hombros, ella le agradeció su amabilidad y, a cambio, prometió elegir con cuidado la ropa más bonita para él. Idil quedó confundido, porque eso no era exactamente lo que había querido decir. No mucho después, se dirigieron al pueblo. Al entrar, Colleen comentó la apariencia primitiva del lugar y el evidente atraso de esa civilización respecto a la época en la que ella había sido creada. Cambiando de tema, sugirió que eligieran ropa juntos, pensando que a Idil le podría gustar. Él estuvo de acuerdo, aunque señaló que también necesitaban muebles, sin embargo, admitió que estaba demasiado quebrado para comprar algo. Colleen preguntó si él solía ser financista, razonando que aunque incumpliera préstamos, los cobradores de deudas no lo perseguirían hasta las profundidades del gran mar del árbol. Idil se quedó desconcertado y rápidamente descartó esa idea. Pero, espera un momento, pensó, ella tiene un punto. Luego, se dirigieron al gremio de aventureros. Al llegar, Idil pidió a Colleen que comprara algunos materiales para él. Apenas entraron, un anciano que cuidaba de Idil la reconoció y de inmediato lo señaló. Idil se sorprendió, pues pensaba que ese hombre trabajaba en la sucursal de la capital real. El anciano empezó a gritar, explicando que había sido trasladado allí preocupado por Idil. Habían pasado 4 meses desde entonces, pero para Idil solo parecían semanas. El anciano recordó que el lugar había sido declarado en desastre, y que incluso había una misión de búsqueda para Idil en el tablero. Claro, la misión estaba publicada, ofreciendo 4000 G a quien lo encontrara. Idil no podía creer que Giras hubiera lanzado una misión de búsqueda, ya que él había sido desheredado, pero el anciano aclaró que eso no tenía que ver con ellos. La misión se emitió hace 3 meses y no había habido ni una sola pista. Se había dado por muerto. Conmovido de que alguien aún se preocupara por él, Idil intentó consolar al anciano. Justo entonces, Colleen preguntó si podría recibir la recompensa de inmediato si aceptaba la misión. Idil dijo que sería injusto y pidió al anciano que la retirara. En cambio, pidió si la recompensa podía canjearse por algo más. El anciano se mostró confundido, parecía que no había bienes disponibles en la zona. Para demostrar lo contrario, Idil invocó una gran caja de la nada, dejando al anciano sorprendido. De la caja sacó un garrote de muerte, un arma obtenida de un monstruo de tipo seguridad, cuya coraza era tan dura que los aventureros novatos ni siquiera podían rayarla. Esos objetos eran muy valorados para fabricar armas y armaduras. Tenía 57 de esos.
Además, contaba con 107 peces blindados y varios minerales de adamantita, todos procesados y listos para usar. El anciano estaba abrumado, no esperaba que tales materiales provinieran del gran mar del árbol. Le preguntó a Idil si había explorado más allá de lo permitido por las normas del gremio. Preocupado, Idil preguntó si eso traía sanciones. El anciano respondió que no, pero que adentrarse tanto generalmente llevaba a la muerte. Los supervivientes de esas zonas inexploradas también eran bombardeados con preguntas. Idil pensó que eso sería un fastidio, así que le pidió que guardara silencio al respecto. El anciano no podía creerlo, Idil no había cambiado nada. Comentó la impresionante calidad de los objetos y preguntó cómo podían caber todos en una caja tan pequeña. Idil explicó que el objeto deformaba el espacio, permitiendo almacenar grandes volúmenes. Curioso, el anciano preguntó si realmente podía invocar cosas que no existían en su mundo. Idil confirmó y dijo que el gran mar del árbol era el ambiente perfecto para su investigación continua. Al oír esto, el anciano se sintió aliviado. Idil finalmente había encontrado algo que realmente quería perseguir. Le dijo al muchacho que hiciera lo que quisiera, pues nada lo detenía ya. Con eso, el anciano se dispuso a canjear el botín por efectivo, ofreciendo el mejor precio posible para celebrar su reencuentro. Idil le pidió que comenzara la tasación mientras él mataba el tiempo. En una tienda de ropa cercana, Idil le dijo a Colline que comprara lo que quisiera, el dinero no era problema. Ella escogió un vestido revelador, diciendo que era para él. Idil quedó atónito, pensando que era demasiado atrevido. Luego eligió lencería, lo que solo aumentó su vergüenza. Finalmente, se decidió por un uniforme de sirvienta. Idil preguntó por qué, y ella respondió que era la vestimenta estándar para un sirviente. Finalmente, él aprobó esa elección, porque al menos no dejaba tanta piel al descubierto. Entonces le dijo que lo apartara para comprarlo después. Poco después regresaron con el anciano, pero éste los recibió con una inesperada reverencia. Se disculpó, diciendo que ya no podía aceptar compras de materiales invocados. Idil preguntó la razón y el hombre explicó que los habían sorprendido a mitad de la tasación y habían detenido el proceso. El gremio consideraba extraño que hubiera una montaña de materiales no obtenidos en el gran mar del árbol. Cuando el anciano lo mencionó, Idil se dio cuenta de que era cierto. Considerando la sorpresa del hombre, tenía sentido que el personal del gremio estuviera desconfiado. Para empeorar las cosas, el asunto fue llevado al gerente de la sucursal del gremio. Idil expresó su preocupación, pero el anciano admitió que no podía hacer nada al respecto. Ahora, el gerente quería reunirse con la persona que había traído directamente los materiales. Alegaban que a menos que conocieran a esa persona no podrían procesar el intercambio. En pánico, el anciano preguntó qué debían hacer. Idil pensó en volver al bosque, pero eso significaría renunciar a los muebles y la ropa. Al final decidió reunirse con el gerente del gremio. A cambio, exigió que el gremio procesara los materiales después de la reunión. No mucho después, se encontraron con O'Higgins, el gerente de la sucursal del gremio de aventureros en la ciudad fronteriza de Batras. O'Higgins explicó que más del 90% del gran mar del árbol permanecía inexplorado. Gracias al valor y esfuerzo de los aventureros, era una tierra que poco a poco sería cartografiada. Como la ciudad estaba tan cerca del bosque, el gremio local tenía un papel importante en registrar todo lo relacionado con él. Sin embargo, los materiales que Idil había traído eran completamente distintos a todo lo conocido en el gran mar del árbol. Por ejemplo, el garrote de muerte no se había descubierto en el bosque, y su dura coraza normalmente formaría parte de una misión de rango B, considerando su tamaño. Los otros materiales, como la adamantita, el mineral y el vidrio aéreo, eran de primera categoría y hasta entonces desconocidos. O'Higgins le preguntó a Idil si realmente había derrotado a esos monstruos en el gran mar del árbol. Si era así, tendrían que reescribir los registros. Pero justo en ese momento, O'Higgins admitió que no podía creerlo, estaba convencido de que Idil estaba mintiendo, lo que parecía más realista. Ofendida, Colline se levantó y declaró que su maestro jamás mentiría.
Le dijo a O'Higgins que no culpara a Idil solo por su falta de habilidad para reconocer. Insistió en que los materiales se habían obtenido absolutamente en el gran mar del árbol. Para evitar que la situación empeorara, Idil le pidió con calma que se calmara. O'Higgins se disculpó por su rudeza y explicó que, dado lo extraordinario de los resultados, era natural que surgieran dudas. Una vez más, preguntó si Idil había llegado hasta las profundidades del gran mar del árbol. Idil preguntó si lo regañarían por eso, pero O'Higgins dijo que no. Era responsabilidad de cada aventurero, pero no podía ignorar que Idil había regresado de una zona inexplorada y por eso lo habían convocado. Había algo que O'Higgins quería confirmar. El hecho de que Idil hubiera vuelto de una región inexplorada implicaba que poseía las habilidades necesarias. O'Higgins estimaba que Idil debería ser al menos rango A o S, pero según los registros del gremio, solo tenía rango E. Un aventurero de rango E no debería haber podido regresar de un lugar así. En ese momento, intervino el anciano para explicar que había razones detrás del bajo rango de Idil. En realidad, él era estudiante en la escuela nocturna. Tener a un alumno trabajando medio tiempo como aventurero podría dañar la reputación de la escuela, por lo que Idil mantenía un perfil bajo quedándose en rango E. O'Higgins señaló que permanecer meses en las profundidades del gran mar del árbol significaba que Idil había descuidado sus estudios. El anciano quedó sorprendido al darse cuenta de que eso era verdad. De repente, Idil admitió que lo habían expulsado de la escuela nocturna porque sus habilidades y motivación no coincidían con lo que la institución buscaba. O'Higgins se sorprendió y comprendió que la gente de la escuela no había sabido valorar a alguien capaz de regresar del gran mar del árbol. Idil explicó con franqueza que, desde que lo expulsaron, decidió hacer lo que quisiera y por eso se fue al gran mar del árbol. Entonces, O'Higgins dejó clara su postura: no podían permitir que alguien tan capaz como Idil permaneciera en rango E y actuara a su antojo. Tenía que presentar el examen de ascenso lo antes posible. O'Higgins quería que obtuviera un rango acorde con sus habilidades reales. Idil se sorprendió por la repentina exigencia: él solo había venido a intercambiar materiales. Pero O'Higgins lo tranquilizó, asegurando que el examen no era tan complicado y que concluiría ese mismo día, tomando en cuenta los logros pasados de Idil. Idil no estaba contento. No quería llamar la atención. Para él, convertirse en un aventurero de rango alto no parecía traerle nada bueno. En ese momento, Colline lo animó a presentar el examen. Idil no entendía por qué estaba tan entusiasmada, pero ella explicó que era bueno que las habilidades de su maestro fueran reconocidas. Así ganaría el respeto de muchas personas, y creía que debía ser así. El anciano se emocionó de repente y dijo que alguien como Idil, que siempre había sido invisible, finalmente podría estar en un lugar donde todos pudieran verlo. Esa idea le trajo lágrimas a los ojos, pero Idil no entendía por qué se conmovía tanto. Tranquilo, viejo, que tú no eres el maestro de ceremonias, pensó. Idil preguntó si había alguna otra opción, pero O'Higgins le dijo que si se negaba a presentar el examen, tendrían que asumir que no tenía intención de trabajar como un aventurero serio. En ese caso, no podrían proceder con el intercambio de materiales, y lo mejor sería devolver las ofrendas tal como estaban. Sin otra alternativa, Idil aceptó presentar el examen: era mejor terminar con eso rápido. Colline volvió a preguntar si realmente pensaba hacer el examen, porque si lo hacía, subir de rango le resultaría fácil. El anciano añadió que, aunque Idil estuviera renuente, un rango alto en el gremio traía privilegios. Idil parecía confundido, así que el anciano explicó que eso significaba poder tomar misiones de alta dificultad en solitario o tener el derecho a liderar un clan. También mencionó la financiación: si Idil aceptaba misiones difíciles, el gremio le proporcionaría un financiamiento considerable por adelantado para evitar el fracaso. La idea de conseguir dinero sorprendió a Idil y, de algún modo, eso le dio un poco de motivación. Más tarde, Idil llegó al lugar del examen junto con otros aventureros. O'Higgins explicó las reglas, diciendo que a partir de ese momento comenzarían combates simulados uno a uno. Se dirigió a Idil y le recordó que, como aventurero de clase E, lucharía contra un oponente de clase D, un rango arriba.
pero dejó claro que esperaba que Idil llegara al menos a clase B. Luego, con una mirada, le dijo que tenían preparado un oponente de clase A especialmente para él. Idil se tensó. No estaba seguro de sí mismo en ese tipo de combate. Quería el dinero, pero no quería arruinar su vida pacífica destacando demasiado. Necesitaba apuntar a la clase adecuada y asegurarse de no perder. En ese momento, Colline llamó a Idil, diciendo que ella también haría lo mejor por su maestro. Insistió en ayudar, explicando que era una fuerza de combate creada por la técnica de Idil. Pero Idil estaba seguro de que la gente se asustaría al ver al golem, así que decidió rechazarla. Colline se confundió y explicó que en batalla, darlo todo era la regla de oro para la victoria. Idil explicó que quería mantener en secreto la técnica de invocación de vínculo y, más importante aún, la verdadera naturaleza de Colline. Con eso, O'Higgins anunció oficialmente el comienzo de la prueba. Un aventurero se acercó a Idil diciendo que había oído que venía de un territorio inexplorado. Esperaba a alguien duro, pero se sorprendió al verlo tan pequeño. Idil sonrió incómodo, pensando que los demás debían haber filtrado esa información de alguna parte. Parecía que no importaba cuánto comiera, su tipo de cuerpo no le permitía aumentar mucho de tamaño. El aventurero comentó que esta también era una misión decente y que si Idil ganaba, recibiría una recompensa. Sin embargo, advirtió que no se lo pondría fácil. Idil fingió despreocupación, pensando que sería injusto no recibir ni un solo centavo en caso de perder. El otro aventurero pareció ofenderse, sabiendo que si Idil ganaba, sería promovido y ganaría honor. De repente, se lanzó furioso hacia él, gritando que muriera. Idil esquivó el ataque con facilidad y, en un instante, tomó la ventaja. Con un cuchillo presionándole la garganta, le advirtió que no se moviera. El aventurero, horrorizado y confundido, no entendía de dónde había salido el cuchillo. Idil sonrió con picardía, pensando que los secretos también podían ser armas poderosas. El otro se rindió, y Idil lo llamó buen chico. Luego miró el cuchillo con una sonrisa, sabiendo que había sido convocado mediante magia de invocación, para cualquiera que no lo supiera, parecía haber aparecido de la nada. Entonces anunciaron que Idil era el ganador y con eso fue promovido de rango EAD. Su siguiente oponente fue un guardabosques de rango C. Más confiado, Idil creía que ese enfrentamiento no era favorable para alguien como él, que se especializaba en aprovechar aperturas. Ninguno tenía un movimiento final y la batalla se alargó. Pero Idil aprovechó un momento de distracción del guardabosques para rematarlo con un ataque rápido. Nuevamente, Idil salió victorioso. No mucho después, la prueba terminó. Los espectadores estaban contentos de que todo acabara, algunos comentando que había sido una pelea sucia. Aunque decían que Idil venía de una región inexplorada, no se lo creían. Sin que ellos lo supieran, Idil pasaba por ahí y escuchó todo lo que decían. Uno de ellos añadió que si realmente venía de un territorio inexplorado, debería haber demostrado un poder de nivel A. Un rango C que solo se apoyara en la velocidad debería ser abrumador. Idil permaneció tranquilo y dejó que hablaran. Entonces Colline se acercó y le entregó una toalla, felicitándolo por su trabajo. Mientras Idil se secaba el sudor, recordó su tiempo en el bosque y cómo había sobrevivido gracias a la técnica de invocación por vínculo. Incluso como un C de bajo rango, el examen había sido una lucha para él. Ahora pensaba que sería imposible ascender a un aventurero de rango B. En ese momento, Colline interrumpió sus pensamientos preguntándole si era diestro. Se disculpó por si se equivocaba, pero señaló que hasta ahora Idil había usado la mano izquierda para sostener armas y comer, algo que no le parecía normal. Idil explicó que originalmente era diestro, lo que llevó a Colline a preguntar por qué ahora usaba la izquierda. Idil reveló que se había lastimado la mano derecha en un pequeño accidente. Aunque la herida había sanado, quedaban secuelas. Podía sostener cosas ligeras, como una botella de agua, pero había perdido casi toda fuerza de agarre. Parecía que la mano izquierda había tomado completamente el control. Colline observó que parecía tener dificultades en combate, lo que sorprendió a Idil. Le explicó que en la batalla se usa todo el cuerpo, así que si una parte estaba dañada,
eso afectaba. Luego dijo sin rodeos que sus movimientos no eran perfectos. Pues entonces hazlo tú, que sabes todo, pensó Idil, desanimado. Admitió que eso era todo lo que tenía por ahora. De repente, Colline le dijo que usara la técnica de invocación por vínculo con ella. Idil estaba confundido, sabiendo que no debería invocar al golem en ese lugar, pero Colline guardó silencio, como si no aceptara un no por respuesta. Ante eso, Idil decidió honrar su petición. En la pantalla apareció que podía invocar unos guanteletes de asistencia auxiliar. Colline le indicó que los invocara y los equipara en su brazo derecho. Idil lo hizo y los guanteletes aparecieron automáticamente en su mano derecha. Al principio pensó que eran solo guantes, pero empezaron a moverse por sí solos. Su mano derecha, que nunca se había recuperado del todo, había perdido la fuerza de agarre, como le decían los médicos. Pero ahora, con los guanteletes, todos sus dedos podían moverse. Colline explicó que los guanteletes de asistencia auxiliar se habían equipado con éxito. Detectaban las corrientes eléctricas que transmiten señales nerviosas, permitiendo que los sensores reaccionaran y que los músculos artificiales internos se contraigan o expandan según se necesitara. Idil quedó abrumado, incapaz de entender la explicación técnica. Colline aclaró que incluso en civilizaciones antiguas existían pacientes con daños nerviosos como el suyo, y que los guanteletes habían sido diseñados originalmente como herramienta de apoyo y rehabilitación para ellos. Se sintió aliviada de que la invocación hubiera funcionado. Idil admiró aquella creación majestuosa, pero sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando un mensajero le informó que la siguiente pelea estaba por comenzar. Le indicaron que se dirigiera al lugar. Mientras se preparaba, Idil agarró una espada con la mano derecha. Hacía años que no podía hacerlo. La espada parecía adherirse a su palma como si quisiera fundirse con ella. Su siguiente oponente era Raistor, un aventurero de rango B. Mientras Raistor se preparaba, Idil notó que usaba la postura alta conocida como estilo incensu. Los espectadores comenzaron a murmurar sobre Raistor, un espadachín sin aperturas visibles. Si un guardabosques de rango se le causaba problemas, seguro no tendrían chances de ganar. Idil admitió que esas voces desde la barrera le ayudaban, pero él mantenía la calma. Incluso contra este adversario, concentró su mente, tranquilo como la superficie de un lago. Rápidamente sintió la intención asesina de Raistor y contrarrestó su rápido golpe. En un instante, la espada de Raistor salió volando por el aire. No pudo entender cómo Idil logró realizar el golpe de zarcillos al estilo Exeste. Aceptando la derrota con un suspiro, Raistor se rindió. La multitud estalló en vítores celebrando la victoria de Idil. Cuando el siguiente oponente entró en la arena, Idil pensó en silencio que su ascenso a rango B estaba casi asegurado. Se preguntó si sus victorias hasta ahora seguían sin ser suficientes. Entonces, su rival, una aventurera de rango llamada Charlotte, le recordó que quedaba una batalla más. Le dijo que si lograba derrotarla, su promoción a rango A estaría garantizada. Como ya había llegado tan lejos, Charlotte lo animó a apuntar aún más alto. Idil se recordó a sí mismo que desear cosas ya perdidas nunca conducía a nada bueno, una verdad de sentido común para cualquier aventurero. Sin embargo, Charlotte replicó que si no daba el siguiente paso, nunca entendería lo que realmente quería. Entonces, Charlotte activó su magia, desplegando simultáneamente magia flotante y magia de fuego. La escala era inmensa y Idil se sintió abrumado. Una enorme bola de fuego venía disparada hacia él. El pánico se apoderó de él al reconocer esta táctica mortal para guerreros, pues mantenerse a distancia dejaba a guerreros como él indefensos. Si no se ocupaba primero de la magia flotante, no tendría forma de atacar. Charlotte admitió que, basándose en sus batallas previas, lo había identificado como un aventurero de clase guerrero. Ahora usaría su estrategia infalible contra él. Idil empezó a sentir el peso de luchar contra un oponente fuerte tras otro. Esa llamada estrategia segura no era algo fácil de ejecutar. Si fuera un mago común, mantener la magia flotante y la magia de ataque al mismo tiempo agotaría rápidamente su maná. Pero Charlotte había estado flotando sin esfuerzo durante un buen rato y seguía lanzando poderosas bolas de fuego sin dudar.
Ese era el nivel esperado de un aventurero de rango A. En ese momento, Idil comprendió que solo esquivar no sería suficiente. Apenas lograba hacerlo. Charlotte se mantenía suspendida sobre él, amenazando con aplastarlo si no contraatacaba. Idil luchaba, sabiendo que no podía esquivar todos los ataques. Justo entonces, una bola de fuego lo envolvió y el calor lo obligó a soltar la espada, se había vuelto demasiado caliente para sostenerla. Charlotte se divirtió con la escena, señalando que un espadachín sin espada era completamente impotente. Para ella, estaba claro que a Idil le faltaba la experiencia necesaria para alcanzar rango A. No se molestaría en usar esa derrota para entrenarse de nuevo desde cero. Sin embargo, Idil ya había enfrentado suficientes reveses, y la técnica de invocación por vínculo debía responder a eso. Conectando su vínculo con Goblina y Ursiva, Idil invocó un vínculo compuesto y convocó una espada, la Muramimaru. Charlotte se sorprendió y cuestionó dónde había ocultado un arma así. Pero se mantuvo firme, diciendo que una espada nueva no significaba nada si ella permanecía fuera de su alcance. De repente, Idil infundió fuego en la hoja. Charlotte se burló, llamándolo un error tonto, el calor de la espada volvería a subir y sería imposible de manejar. Pero para sorpresa de ella, Idil sostenía la arma en llamas con la mano derecha y la magia no le afectaba. Se notaba solo por la confianza con la que la agarraba, había anulado la magia. Idil tenía ahora una estrategia, diseñada específicamente para enfrentar a magos que dominaban el aire. Invocó un cuchillo usando su vínculo con Goblina y lo lanzó hacia Charlotte. Mientras ella se esforzaba por esquivar los cuchillos, preguntó qué estaba lanzándole. Idil explicó que era un cuchillo especialmente creado para contrarrestar a quienes no podían atacar desde lejos. Luego, con tono burlón, le preguntó a Charlotte si en serio creía en su llamada estrategia. Ella no daba crédito, recordando que al principio Idil había peleado como un espadachín tradicional. Idil despreció esa idea, llamando infantil y herética su forma de pelear. Desde que fue expulsado de la escuela nocturna, había aprendido todo por prueba y error. La técnica de invocación por vínculo era solo otro fruto de ese proceso. Y ahora, el costo mágico de invocar el cuchillo era algo que manejaba fácilmente. Con prácticamente balas ilimitadas a su disposición, lanzó cuchillo tras cuchillo sin detenerse. Charlotte luchaba por esquivar aquella lluvia imparable. Finalmente perdió concentración y cayó del cielo. Mientras intentaba entender lo que acababa de pasar, Idil apuntó la espada hacia ella, invitándola a su alcance. Sin otra opción, Charlotte admitió la derrota. La multitud estalló en vítores para Idil, abrumándolo. El anciano se apresuró a su lado, elogiando su esfuerzo y diciendo que siempre había sabido que Idil podía ganar. Ogiantz también le ofreció sus felicitaciones. Ahora estaba claro que Idil se había ganado el derecho a ser un aventurero de rango A. Con eso hecho, solo quedaba la clase S. Tienen que darle un respiro a mi chico, pensó Idil, atónito, preguntándose si realmente se esperaba que siguiera peleando. Por suerte, Ogiantz explicó que, dado que no había aventureros activos de clase S disponibles para combate inmediato, él solicitaría directamente la promoción de Idil en la sede del gremio. Cuando llegara la respuesta, se esperaba que Idil desafíe a un S. Idil no estaba emocionado con la idea. Alcanzar el rango allá lo había hecho llamativo, y ese solo atraería más atención. Sin embargo, esa preocupación podía esperar. Por ahora, quería que Ogiantz procediera con el intercambio de materiales. Mientras tanto, en las profundidades ocultas del gran mar de árboles, Exarga comenzaba su búsqueda. Incluso en un lugar tan secreto, estaba decidido a encontrar a Idil. Hace 3 años, justo antes de graduarse, Ogiantz había presenciado una escena que nunca imaginó ver, Idil arrodillado, indefenso, ante el príncipe. Nunca pensó que las cosas llegarían tan lejos. En el torneo anual de la escuela nocturna, durante la final, Idil quedó nuevamente como subcampeón por 2º año consecutivo. Su oponente era el 4º príncipe, Masuada, quien obtuvo la victoria por 2ª vez. La 13ª generación dorada continuaba su reinado, los genios entre genios. Luego comenzó la pelea.
Idil dio todo de sí mientras el príncipe se mantenía calmado e imperturbable. De repente, Idil blandió su espada y logró hacer retroceder al príncipe, quien se mostró divertido. Mientras tanto, Exarga estaba maravillado porque el príncipe había evadido el ataque a la perfección. La tensión creció y el príncipe lanzó una serie de ataques veloces. Idil resistió, pero el príncipe acertó un golpe limpio, cortando la parte posterior de la mano derecha de Idil. El dolor lo dejó aturdido. Desde entre la multitud, Exarga notó que el peso de aquel golpe era diferente. Idil titubeó, preguntándose si sería otra derrota más. Sin embargo, la imagen del rostro decepcionado de su padre apareció fugaz en su mente. Sabía que el hombre esperaba la victoria y que, le habían dicho, solo podría perdonarle 2 fracasos. No habría una tercera oportunidad. Decidido, Idil contraatacó. Pero el talento del príncipe superaba con creces el suyo. Con un solo movimiento poderoso, el príncipe derribó a Idil. Las palabras de su padre resonaban en su mente: gana el campeonato. Muestra el orgullo de la familia Jirá. Aún así, el fuego no se había extinguido en los ojos de Idil. Miró hacia arriba con desafío, aunque Exarga, en silencio, le instaba a rendirse. Sangrando y arrodillado, Idil levantó la vista mientras el príncipe sonreía con suficiencia y declaraba que el tiempo se agotaba. En ese instante, Idil reflexionó sobre hasta dónde había llegado para cumplir las imposibles exigencias de su padre. El implacable ataque del príncipe había agravado la herida en su mano derecha. El daño era tan grave que ya no podía sostener una espada con ella. Como se esperaba, su padre no mostró piedad. Lo castigó por lo que llamó una derrota vergonzosa y lo desheredó. Desde ese día, todo cambió. No solo su cuerpo se quebró, sino también su espíritu. El entrenamiento con espada que hacía cada día sin falta cesó. Pasaba sus días en una niebla, vacío y entumecido, repitiendo la misma rutina sin vida. Finalmente, renunció a su sueño de ser caballero y dejó su hogar. Con la habilidad del príncipe Masuada, Idil quizás hubiera podido detener a su hermano. Pero tal vez los llamados genios, como el hermano mayor de Idil, Sectualis, carecían por completo de empatía. Después de eso, Exarga decidió cortar lazos con su padre estúpido y salió en busca de Idil. Había obtenido información de que Idil había entrado en el gran mar de árboles de Idionir. Mientras seguía con sus deberes nocturnos, Exarga comenzó su búsqueda en paralelo. Fue asignado al pueblo fronterizo de Botrinus, cerca del gran mar de árboles de Idionir. Exarga una vez le preguntó a su padre dónde estaba Idil, pero no obtuvo respuesta. Alguien como Sectualis podría haber manejado algo así fácilmente, pero Exarga no era un genio. Día tras día, perseguía a su hermano, que no tenía espacio para más, mientras su padre los presionaba. En su frustración, Exarga pensaba que debería haber cuidado mejor a su hermano menor. Una vez, mientras bebía en un bar local, se le acercó un anciano que había cuidado de Idil. El hombre, en tono de broma, le reprochó beber demasiado para su edad y luego le preguntó si estaba bien. Mientras le servía la comida, expresó sorpresa de que un caballero del área central viniera a un pueblo tan remoto. Curioso, preguntó por qué se había mudado allí. Exarga confirmó el motivo y hasta bromeó diciendo que su padre no se molestaría en ir a un lugar tan alejado. Recordó la expresión del rostro de su padre cuando dijo que cortaría lazos con él. El hombre se asustó ante la idea de que Exarga se desviara como nuevo caballero. Era como una degradación, y ascender en las filas del área central ahora sería imposible. Exarga compartió todo esto con orgullo, pero también dejó claro que aún tenía planes que debía cumplir. De repente, el anciano estalló en una risa que confundió a Exarga. Explicó que en realidad eran muy parecidos, pero la única diferencia era que su propia familia lo había seguido. Eso le dolió a Exarga. En ese momento, Exarga contó que estaba buscando a su hermano menor. El anciano preguntó qué edad tenía, y Exarga respondió que tenía 15 años y cabello oscuro. El hombre dijo que era una coincidencia, porque él también buscaba a alguien así. En ese instante, ambos dijeron el nombre de Idil al mismo tiempo, quedando impactados.
El anciano preguntó si conocía a Idil, y Exarga respondió que era su hermano menor. Unos meses después, el anciano y Exarga volvieron a encontrarse. El anciano preguntó cómo iban las cosas, y Exarga dijo que todo seguía igual. Por parte del anciano, no había nueva información. Se disculpó, pero Exarga lo desestimó. Explicó que si no lo hubiera conocido, jamás habría considerado investigar el mundo de los aventureros. Acababa de descubrir que Idil era una figura muy conocida en esos círculos. Un aventurero dijo que si Idil no lo hubiera ayudado, estaría muerto. Otro aseguró que Idil era bueno absorbiendo ataques y que, en su grupo, se movía como un verdadero compañero. Otro juró que Idil era el estándar en las líneas frontales. Otros dijeron que podía manejar casi cualquier cosa, y esa era su fortaleza. Aunque, según el propio Idil, era simplemente un todoterreno, no sobresalía en nada en particular. Algunos incluso decían que no parecía un genio integral, sino más bien promedio en todo. Al escuchar esto, Exarga comprendió que Idil, considerado un fracaso en el mundo nocturno, en realidad era muy respetado en la comunidad de aventureros. Admitió que era irónico no haber sabido antes de los logros de su hermano menor. Luego, el anciano reveló algo que había guardado para sí mismo. Habían pasado varios meses desde que Idil entró en el reino del Gran Mar de Árboles. El Gran Mar de Árboles de Idionir era conocido como uno de los lugares más peligrosos del mundo. Aún así, Exarga no vaciló. Juró que no se rendiría. Encontraría a Idil y le diría que había personas que se preocupaban por él, que no estaba solo. Con esa convicción, puso su mira en el Gran Mar de Árboles de Idionir. Mientras tanto, Idil había regresado al Gran Mar de Árboles de Idionir, donde las chicas corrieron a saludarlo. Ursiva le suplicó que les rascara la espalda, mientras Niafu pidió un rasguño en la base de la cola. Sis ya estaba descontrolada en ese momento, rodeándolo. Entonces, Colline intervino rápidamente. Les ordenó retroceder, recordando a todos que su amo estaba cansado por el viaje. Niafu notó entonces el nuevo atuendo de Colline y preguntó por él. Colline sonrió con suficiencia, diciendo que era un símbolo de lealtad hacia su amo. Ella explicó que era deber de una sirvienta aliviar la fatiga de su amo. Justo entonces, Colline le preguntó a Niafu si sentía celos del nuevo atuendo. Niafu no le dio importancia y simplemente comentó que la ropa era rígida e incómoda. Colline se preocupó de que Niafu estuviera rechazando la civilización, mientras Idil solo le recordó que apreciaría que al menos usara ropa. De repente, Colline se volvió hacia Idil y lo instó a que asistiera a la exposición. Luego, sacó de una caja que parecía distorsionar el espacio un mantel, un cojín y un paragüero. Idil quedó atónito, no tenía idea de que Colline hubiera traído pequeños muebles consigo. Ella dijo que no pudo resistirse porque eran demasiado adorables. Mostró una rana en el paragüero, llamándolo un diseño sofisticado. Idil no sabía qué decir, así que decidió empezar a organizar los muebles. Cuando sacaron la mesa, resultó ser mucho más grande de lo esperado. Había sido hecha para 10 personas, pero Idil había calculado mal el tamaño. Tratando de no darle importancia, planeó seguir adelante y preparar la cama. Sin embargo, Colline señaló que el armazón y el colchón no tenían el mismo tamaño. Frustrado, Idil culpó al examen de promoción por consumir tanto su tiempo. Colline juzgó en silencio sus habilidades para medir, mientras Niafu pensaba que el verdadero problema era que Colline compraba cosas innecesarias. Al final, Idil les dijo que guardaran los objetos por ahora y que lo retomaran al día siguiente. Al día siguiente, Globina construyó una mesa que realmente encajaba en el comedor. Idil se sorprendió de que la hubiera terminado tan rápido, y ella explicó que usar las herramientas de corte de árboles era demasiado divertido. Incluso pensó en dedicarse a la carpintería los domingos, y el resultado fue tal como lo imaginó. Satisfecho, Idil sugirió llevar la mesa al comedor. Preguntó qué hacer si no entraba por la puerta, y Globina le dijo que la pusiera de pie. Siguió su consejo y la mesa entró perfectamente. Contentos con el resultado, Globina pidió traer las sillas a continuación. Idil se sorprendió al ver que Globina también había hecho sillas.
Preguntó cuando había logrado hacerlas, claramente asombrado. Pero en lugar de sentirse orgullosa, Goblina parecía ofendida. Declaró que los goblins eran mensajeros de destrucción y masacre, y que crear cosas iba totalmente en contra de su naturaleza. Sin embargo, Idil señaló que había hecho un buen trabajo. Eso pareció molestarla aún más, como si eso la hiciera menos intimidante. Ella le recordó lo que realmente hacía, pero Idil solo se rió, preguntándose si esos pensamientos siquiera existían. Luego, Goblina reveló que ella misma había hecho todo el procesamiento preliminar de los materiales. Había recolectado todo por su cuenta. Idil reconoció que tenía razón. Cuando se trabaja con materiales animales, hay que drenar la sangre y en el caso de materiales vegetales, eliminar la humedad secándolos. Pero manejar todo eso sola se volvió abrumador, así que le pidió ayuda a Goblina. La guilda elogió el resultado final, diciendo que estaba bien hecho. Por eso, la cantidad que pudieron intercambiar por oro había aumentado. Goblina ahora parecía satisfecha, diciendo que eso era natural, porque no creía en compromisos. Idil admitió que no lo recordaba así en su memoria. Simplemente había estado trabajando en silencio, enfocado en hacerlo bien. Justo entonces, Goblina dijo que eso era precisamente lo que no le gustaba. Los goblins debían destacarse de la peor manera posible, y ella no se detendría para lograrlo. Creía que si esos perros y gatos podían destacar, no había razón para que ella no pudiera hacerlo. De repente, Goblina cargó contra Idil, sin darse cuenta de que irradiaba una luz poderosa. Idil, sorprendido, no entendía lo que ocurría. Bueno, parece que estamos llegando al final de este resumen, y dado que has llegado hasta aquí, significa que te ha gustado cómo avanza este manga. Pues a mí también me ha gustado mucho y hemos quedado al día de momento. Déjame saber tus pensamientos en los comentarios y si te gustaría que siguiéramos trayendo esta historia más adelante. Además, no se olviden de activar la campanita y darle like al video, pero lo más importante, no olvides dejar un comentario para saber que el video te gustó. Además, aquí en las pantallas finales te voy a dejar otros resúmenes que te podrían interesar, además de dejarte mi canal secundario al que debes suscribirte. Ahora sí, nos vemos en un siguiente video.